Hola de nuevo. Recordarles, mi nombre es Giselle, de la Fraternidad Esenia de Costa Rica, y estoy aquí para continuar con los comentarios de la segunda parte del capítulo 111 del libro de Arpas Eternas, Los Secretos del Padre. Gracias. Así van transcurriendo los días en Nazaret, entre las tareas misioneras y enseñanzas, cuando les llega la noticia de una epidemia que está sucediendo en Septópolis, que está ocasionando la muerte de muchas personas. Se dirigen hacia allí Yahshua y sus discípulos y pasan aproximadamente 40 días sanando enfermos, consolando a quienes lo han perdido todo, y los discípulos perciben que se ha despertado en ellos dones y fuerzas nunca antes percibidos, que los motivan a trabajar hasta largas horas de la noche en las obras de bien y de misericordia posibles. Entre quienes lo perdieron todo, incluso familias, resultó una cantidad de gente que quiso seguirlo, ya que solo él fue capaz de darles consuelo, salud y paz, cuando se sentían solos, ignorados por los demás, a quienes poco les importaban. Y como se menciona al inicio del capítulo, Jesús supo encontrar la chispa divina semiapagada que habitaba en ellos para encenderla nuevamente. Pensando dónde poder albergarlos, se dirige hacia el Monte Carmelo con todos, sus discípulos y sus nuevos seguidores, que entre todos ya sumaban aproximadamente 70 personas, confiando en que los ancianos de ese santuario los recibirían, cuidarían e iniciarían en la enseñanza esenia que no les era desconocida, pues todos ellos pertenecían a familias del primer grado. Ya habían pasado 10 años desde la última vez que estuvo Jesús en ese santuario y lo encontró poblado de numerosas gentes que, huyendo de los horrores de la ciudad, preferían la vida austera y en paz que allí tenían. Colaboraban en solidaridad entre todos a llenar las necesidades comunes de los refugiados. Yahshua cumplió así su promesa de visitar a los ancianos solitarios del Carmelo antes de su partida al reino de los cielos. Y estos recibieron a sus nuevos seguidores con los brazos abiertos, prometiendo al Maestro que los cuidarían como a sus hijos. Lo que hagáis por ellos, por mí lo hacéis, les había dicho el Mesías. Permanecieron durante 10 días en el santuario, y Yahshua quiso continuar allí la enseñanza profunda iniciada en Nazaret. El lugar, que está lleno de gran energía espiritual, permitió que esa noche se produjera una hermosa manifestación celestial. Ya siente el Maestro que su hora está cerca para regresar al Padre. Solo faltaba Judas, ocupado en asuntos familiares. Les repite el Maestro que a la hora de orar al Padre debemos ir al encuentro del amor, como un viajero perdido en la oscuridad en busca de una estrella. Dios sabe todo cuanto necesitamos mejor que nosotros mismos, y que aún sin pedirle nada, nos da todo lo que necesitamos de una forma generosa. Solo quiere nuestra entrega total y completa al momento de esta unión, que nos despreocupemos de cualquier cosa que no sea Él. Lo define como la eterna esposa de las almas que se han vestido con la túnica de la purificación. De nuevo nos habla el Señor de ese traje que debemos tejer para asistir al banquete del Rey. Ese traje que se hace con altruismo, desinterés, amor compasivo por todos los seres, espíritu de servicio, voluntad de buscar la verdad donde quiera que esté. Actos, no palabras. Nos recuerda que no estamos solos en este camino de la verdad y del amor, que nos rodean las alianzas que se han forjado durante todas las vidas que se han sucedido a través de los siglos. Estas alianzas nos llevan durante esta entrega en la oración
a las regiones de luz bellísimas descritas por Buda, donde estaremos cubiertos de todo engaño y todo dolor, confirmando lo relatado por el profeta Antulio en las lecturas del libro de Arpas Eternas en el capítulo del Monte Or. Ese es el reino al que Jesús va. Por eso constantemente Él nos dice que su reino no es de este mundo. Y siendo así, dimensionándolo, nada de lo que el mundo físico le ofrece puede compararse a semejante belleza en los planos celestiales. Él comprende que aquellos que tanto lo aman ignoran lo que es la vida para un alma en esas moradas radiantes de la gloria de Dios, y por eso sueñan con el nuevo reino de Israel, y les asusta pensar en la anunciada partida de su Maestro, sintiendo que sería la separación definitiva, el abandono, la eterna ausencia. Pero no es así. Por el contrario, Jesús se esfuerza por indicarles que quienes lograron vestir la túnica de la purificación al dejar la materia, entran en ese divino reino de amor y pueden ver y ayudar mejor a quienes les han amado, al no estar limitados por el cuerpo material. Y aún más pueden ejercer su pensamiento y su amor a sus seres queridos encarnados, mucho más que en la vida física. Y no solo eso, sino que también pueden atraer hacia sí a esos seres amados durante el sueño o la meditación de estos, siempre que se dejen absorber en el amor del Padre. Y estos encuentros en las moradas de luz, más allá de la atmósfera y del éter, son la gloria más pura, la dicha más inefable que puede soñar o concebir el alma humana, aún encarnada en un plano físico. Les dice que así será como Él atraerá a sus amados cuando ya no esté aquí en la tierra físicamente. Les dice que no pueden creer que los va a dejar en el olvido o el abandono. Por el contrario, sentirán su amor unas veces como una caricia tierna y otras como una techumbre de acero protectora de su proceso de evolución, puesto que le ha sido encomendado, pero siempre y cuando no sean ellos los que le quieran rechazar. Sus discípulos le preguntan si van a poder recordar esos divinos encuentros con Él en el reino celestial, donde los irá llevando sutilmente desde el plano físico al espiritual, a lo que les responde que dependerá de qué tan profunda y frecuente sea su oración, nacida del alma, sincera, oración de fe, no de palabras que no logran elevar ni un poquito el espíritu. Les explica que este plano físico está en oscuridad comparado con el inmediato superior. Y a la medida que asciendan, irán entrando en regiones más y más luminosas y radiantes, hasta que se encontrarán con Él, que es el que les habrá atraído a su reino. Les dice de esta forma que a medida de que van subiendo por las distintas regiones que forman el obligado pasaje, se tendrán que ir despojando de los fluidos groseros propios de los planos inferiores, y su alma se irá envolviendo en esos fluidos sutiles, más puros y diáfanos que el gas y el éter, porque son vibraciones de luz de aquellas purísimas regiones. Y luego de que haya ocurrido su encuentro amoroso, de nuevo el alma debe regresar por el mismo camino a la tierra, donde está encarnada. Y así de la misma forma que al subir se va cubriendo de sutiles velos fluídicos, tendrá que irlos dejando también para tomar nuevamente las ropas fluídicas de las regiones por donde va pasando, hasta llegar a la pesada envoltura propia de este plano físico. De igual manera, el alma va dejando allí gran parte de las impresiones y recuerdos de cuanto vio y escuchó en esas excelsas alturas, quedándole nada más algo así como una inmensa sensación de paz, de amor y de quietud. Sin embargo, les dice que la continuación de practicar esta forma de oración y meditación despertará de tal manera en ellos sus facultades superiores
que poco a poco la mente irá reteniendo más y más las impresiones y los recuerdos de lo que vio y oyó. Aquí el maestro hace un hermoso pacto con sus amados, ya que le han seguido de cerca en esta última etapa de su vida, y les dice que desde su morada de luz y de amor les atraerá hacia él en la forma antes dicha, y estará con todos hasta el final de los tiempos. Ese final de los tiempos será cuando el eterno juicio del Padre llame y separe a los justos de los réprobos, los primeros a moradas de dicha y de paz, y los segundos a mundos inferiores, donde el dolor de largas y tremendas expiaciones les despierte la conciencia de lo que son. Y sella aún más su pacto eterno, diciéndoles que las fuerzas del mal puestas en acción contra ellos jamás les vencerán si se mantienen unidos a él como están hasta ese momento. Les dice que todo amor puro y desinteresado que florezca en sus vidas terrestres, ya sea a la familia, a los amigos, a los compañeros o a los maestros, les darán el derecho para penetrar en su reino, aún estando encarnados en este plano terrestre, a compartir sus inefables bellezas, sus elevados conocimientos, muy superiores en verdad a todos los que puedan adquirirse por los medios materiales de este plano físico. Pues nada queda oculto en aquellas divinas claridades, y quienes penetran en ellas pueden leer en los anales eternos de la luz imperecederos archivos de lo absoluto, donde está grabada a fuego la historia de la evolución de cada mundo y de cada humanidad que le ha habitado desde siempre. De esta manera, cuando ellos lleguen a su reino, podrán buscar entre los íntimos amigos de la tierra algunas personas que con su conciencia despierta a la verdad y a la justicia puedan percibir en estado de vigilancia las verdades divinas que ellos les quieran sugerir. Y así, desde los planos celestiales, ellos podrán colaborar desde este cielo dichoso a la evolución espiritual y moral de la humanidad. Esto sucederá siempre que ellos se dispongan voluntariamente, sin intereses personales de ninguna especie. ¿Pueden pensar que seréis olvidados por mí? Puede darse una mayor y más íntima unificación, les dice el maestro. Les hace suponer que ya son dueños de los archivos de la luz y que encuentran grabados nítidamente en forma de panoramas vivos toda la historia de la evolución de los mundos y de la humanidad que los ha habitado desde que pudo albergar vidas orgánicas. Y se dan cuenta de que esa historia no concuerda con los llamados acontecimientos históricos conocidos. Es entonces ahí donde ansiosamente van a querer buscar a alguno de sus amigos íntimos de la Tierra para que a través de su grado de evolución y afinidad sirvan como instrumento para percibir en estado de vigilancia las sugerencias. Esto será un divino apostolado que realizaréis de lo alto. Las actuales afiliadas a las ignoradas escuelas de divina sabiduría conocemos gran parte de la historia de la evolución humana terrestre desde sus comienzos, debido a los relatos de muchos hermanos moradores de aquellos cielos dichosos donde impera la verdad absoluta. De esta forma, las evoluciones promovidas por los flámenes de la Lemuria, por los profetas blancos de Atlántida, por los dactilos del Ática, por los cobdas del Nilo antes de las dinastías faraónicas, nos han sido conocidas justamente por este medio que les acaba de explicar. Y así, esta misma evolución actual que han promovido la fraternidad esenia, continuadora de Moisés, será referida a la humanidad un día, extrayendo de los archivos eternos de la luz las verdades que escapan de ordinario a los relatores terrestres. Tal es la comunión de los santos,
la comunión de las almas de la divinidad hacia la cual nos sube la oración profunda. Jesús le da acá una entonación importantísima a la oración. Dice que la oración es el vuelo sublime del pensamiento hacia lo absoluto. Es la fuerza desconocida de la mayoría de las almas encarnadas en la tierra y que muchas no alcanzan a comprender que cuanto más se alejan de su centro original, más y más y más desventuradas son. La oración es una dulce cita de amor del alma encarnada en la tierra con los moradores del reino de Dios. Así les dice que cuando Él haya vuelto a su Padre deben orar y Él lo enviará de nuevo a ellos tan real y verdadero como lo está en ese instante. Así, cuando reunidos en su nombre, le llamen con su pensamiento, estará en medio de ellos para decirles que la muerte no es la separación para los que de verdad se aman, sino que la muerte es la libertad del alma de la pesada envoltura material que pone trabas penosas a sus grandes anhelos. La fe y el amor se dan la mano para abrir entre las almas ebrias de luz por la oración profunda toda la magnificencia del reino de Dios. Orad, orad, les dice, y los cielos infinitos se abrirán para vosotros como al soplo divino de un poderoso fiat. La voz del maestro se iba debilitando y una claridad opalina empezó a llenar la estancia. Ya el maestro había entrado en lo que llamamos éxtasis. Y así una ronda majestuosa de seres extraterrestres comenzó a diseñarse claramente en la penumbra del sagrado recinto. Las formas fluídicas fueron condensándose más y más hasta ir identificando algunas de las personas amadas que habían desencarnado ya, como Johanán, el profeta mártir, como Joseph el Justo, esposo de Miriam, como Josuelín, como el anciano Baltasar, el anciano también sacerdote Simeón que ofreció al Señor a Yahshua cuando era niño. Y todos ellos repetían las últimas palabras que el maestro dijo. La fe y el amor se dan la mano para abrir ante las almas ebrias de luz por la oración profunda toda la magnificencia del reino de Dios. Orad, orad, y los cielos infinitos se abrirán para vosotros como al soplo divino de un poderoso fiat. La muerte no es la separación para los que de verdad se aman. La muerte es la liberación del alma. Habían descurrido los velos de sus secretos, de los secretos del Padre, impenetrables para los profanos, para que los amigos del Maestro se empaparan de la sublime y eterna realidad de su existencia, más allá que el concepto puramente material de la vida. El cuerpo físico del Maestro se estaba volviendo resplandeciente y pasó a formar parte del magnífico cortejo de soles humanos cuyo número no era posible contar. Las paredes rocosas del santuario habían desaparecido entre aquel desfile interminable de formas bellísimas, radiantes y etéreas de tan suaves tonalidades. La potente irradiación hizo a todos los presentes entrar en el dulce inconsciencia del sueño hipnótico, mas solo el maestro y los ancianos presenciaron en estado de plena conciencia aquella estupenda manifestación con las alianzas espirituales del ungido que quisieron corroborar sus últimas y más profundas enseñanzas. Cuando todo había pasado, el maestro despertó a los suyos. Les dijo: levantaos y no dudéis nunca más. Ahora sois hombres nuevos que, iluminados por la verdad divina, entráis en vuestro camino de misioneros míos para la conquista de la humanidad. Ellos se decían unos a otros, extrañados, pensaban que ya no vivían en los cuerpos de carne, se creían que ya estaban en el otro mundo. Otro decía: creí que la vida se había terminado y que éramos habitantes del reino de Dios. Otro añadía: ningún goce de la tierra puede ya excitar nuestro deseo después de lo que hemos visto. Más tarde se quedaron dormidos hasta el siguiente día. El maestro
se despide de los ancianos y les dice: en la morada del Padre nos encontraremos de nuevo. Abriendo sus brazos en una suprema despedida, los ancianos solitarios se arrojaron en ellos, ahogando sus sollozos, pues sabían que era la última vez que le veían sobre la tierra. Y bajó entonces así desde el monte Carmelo, pensativo y sereno, seguido de los suyos, embargados también por la emoción de los ancianos. Sus discípulos empezaban a comprender que una hora tremenda llegaba, pero estaban muy lejanos de figurarse cuál era la terrible tragedia que terminaría con esa hermosa vida. Creían en una serie de hermosísimos panoramas extraterrestres, entre los cuales desaparecería de la tierra el ungido de Dios. Pensaban que una legión esplendorosa de ángeles bajaría para llevar a su maestro a su reino. Pensaban también que los grandes profetas que anunciaron su venida iban a bajar también para transportarle. Alguno dijo: bueno, yo pienso que la subida ocurrirá en Jerusalén, para que el Sanedrín que se niega a reconocerle vea la evidencia con sus propios ojos. Santiago dijo que sí, que había escuchado a su maestro decir que irían a Jerusalén en breve, a pasar la Pascua. El maestro se había quedado unos pasos atrás. Conversaba con Andrés, con Felipe, con Natanael. Estaba preocupado, quería saber si la Santa Alianza se estaba encargando de los que habían quedado en Séforis después de la cruel epidemia. En esa ciudad esperaba Judas de Queriot y todos juntos siguieron hasta Nazaret. Al llegar a Nazaret, encontró una gran actividad que desplegaban las mujeres alrededor de su madre. También estaban sus parientes de Canaán, los de Naín, las jóvenes del castillo de Magdalo, Salomé con su familia, Fadmé y otros personajes que ya conocemos. María le comunicó que al siguiente día esperaban una porción de asnos que habían contratado para ir a Jerusalén. Más o menos faltaban 60 días para comenzar las fiestas, pero María de Magdala quería disponer su casa en aquella ciudad para hospedar al maestro, a sus discípulos y a sus familiares. El anciano Simónides le había instado para que anticipara el viaje, pues esperaban grandes acontecimientos. Sí, es verdad, dijo el maestro al enterarse de esto. Habrá grandes acontecimientos. De hecho, Melchor y Gaspar acudirán también, ya que necesita verlos a todos reunidos allí. Nunca se habrá reunido tanta gente en Jerusalén como en esta Pascua final. Estas palabras despertaron la alerta en su madre y le dice: ¿por qué dices Pascua final, hijo mío? El maestro le contesta: digo final porque en ella terminará mi apostolado para dar comienzo a mi reino. Lógicamente, estas palabras los llena a todos de gran alegría. Se escuchan hosanas y aplausos por doquier como un gran estruendo de júbilo. Sin embargo, su madre y María de Magdalo no pronuncian palabra. Hay un temor de sobresalto en su interior. Pero al ver al maestro en una dulce serenidad, continúan los preparativos para el viaje. Ni siquiera se imaginan qué quiso decir al maestro con que terminará su apostolado para dar comienzo a su reinado. Su reino no era de este mundo. El maestro les pide que se adelanten y que 10 días después él estará encontrándose con ellas, porque primero quiere ir a las ciudades de las orillas del mar de Galilea. De esta manera, las viajeras salieron de Nazaret 2 días después, acompañadas de Zebedeo y Anani, mientras que Jesús, con su tío Jaime y sus 12, emprendió el último recorrido por los pueblos y aldeas de su amada Galilea. Lo iban embargando los recuerdos más tiernos de aquellos lugares donde había sido tan feliz. Con gran melancolía también anudaba un sollozo en su garganta. Aconsejó a los suyos ir a pescar y preparar la cena. Todos aceptaron y el maestro subió a una pequeña colina para orar.
Nada elevaba más dulcemente su alma a las alturas infinitas como la contemplación de las bellezas de la naturaleza, el gran templo de su padre, según su frase habitual. Entró en una profunda oración que duró hasta que se levantó la luna creciente. Cuando sus discípulos le vieron regresar, observaron que venía con una gran dicha y plenitud. Maestro, le dice Juan, daría con gusto la mitad de los años que me quedan por saber lo que ha pasado entre el Padre y tú en esa larga oración. El maestro lo miró sonriente y le dijo como a un niño a quien se le reprende, Juanillo, entraste demasiado joven en el santuario de los ancianos, pero si has entrado es porque eres anciano de espíritu como ellos, y por tanto no debes hacer preguntas sobre la intimidad secreta del alma con Dios. Juan se disculpa y le dice que es que ve tanta grandeza en él y tantas maravillas alrededor de él, que por fuerza se ve convertido constantemente en un interrogante. Ya lo sé, Juan, le dice Yahshua. El Supremo Creador te dotó de tan exquisita sensibilidad porque un día tendrás que ser intermediario entre el cielo y la tierra en esta misma vida, le contestó. Obviamente Juan no entendía. No entendió las palabras del maestro. Ahí contesta Pedro, entonces interviene con su mente rápida y le dice, hombre, que harás profecías como las hicieron nuestros profetas. ¿No se llamaron ellos intermediarios de Jehová para con su pueblo? ¿Estoy en lo cierto, maestro? Sí, Pedro, le contesta, estás en lo cierto. Y para contestar a tu pregunta, les quiero decir que el amor del Padre me ha permitido ver en la oración de esta tarde. Atentamente todos escucharon. En los 60 días de instrucción espiritual que pasasteis en el retiro del Tabor, habréis comprendido lo que es el hombre encarnado en la tierra, o sea, que es un admirable conjunto de espíritu y materia. A la materia la conocen tan solo por las sensaciones que experimentan, y aún así se dan cuenta que es una maravillosa máquina viva, que aún así el pobre cuerpo maltratado del más infeliz esclavo es una de las grandes maravillas creadas por el Supremo Hacedor. Y si esto es la materia que constituye el cuerpo del hombre, ¿qué no será la parte más noble de su ser, el alma, emanación directa de Dios, a la cual ha dotado en principio de sus poderes y facultades? ¿No sintió Moisés en una de sus visiones el divino pensamiento que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pues oraba yo con fervor y lágrimas, rogando al Padre que me permitiera vislumbrar los caminos que seguirán todos los que amo. Era necesario para mi paz y sosiego, para terminar con serena alegría esta etapa final de mi existencia, que pueda yo llevar conmigo la certeza plena de que todos aquellos que me han sido dados en esta hora suprema por el amor y la afinidad, continuarán fieles a mi mensaje, hasta la hora lejana de tomar posesión del reino eterno que les habré preparado. Todos con sus ojos le interrogaban, como preguntándole, ¿cuál fue la respuesta? El maestro les dijo, me fue dado ver vuestro ego, o yo superior, como os dije en una enseñanza anterior, que es la verdadera emanación de Dios y semejanza suya, residentes todos ellos en la morada de luz que les es propia, y como su cuna eterna hasta la postrera glorificación. El grado de adelanto de cada uno del yo superior es diferente, pero tiene la convicción de que al finalizar este ciclo de evolución tendrá reunidos en torno suyo a todos los que ha amado en esta hora solemne de su vida. Les dice, me vi yo en un cielo hermosísimo, cuyos esplendores de luz, coloridos y armonías, ningún lenguaje humano puede describirlo. Poblado de seres gloriosos en la más elevada perfección, sostenían entre ellos sublimes conversaciones sobre la evolución de los sistemas de mundos que les están confiados.
Si os podéis figurar lo que será un lenguaje de pensamientos luminosos de cambiantes colores y tonos, según la idea que representan, y todo ello flotando en un oleaje interminable de armonías dulcísimas, podréis tener una idea aproximada de la belleza y la dicha de aquella celestial morada. Con el pensamiento, que es allí su forma de expresión, uno de aquellos elevados seres me dijo: ahora llegan los tuyos a formar tu corona eterna. Yo comprendí al punto que aquel lenguaje de pensamientos, y antes de que pudiera yo responder, vi que un enorme cortinado de velos de oro se abría, y todos los que he amado en esta vida estaban ante mí, resplandecientes de felicidad. Era una enorme multitud, pues cada ego o yo superior vuestro venía seguido de un largo cortejo que identifiqué de inmediato. Eran todas las personalidades creadas y vivificadas por vuestro ego desde esta hora hasta el final de los tiempos. Ni una sola personalidad había expertido, pues en todas vuestras existencias tuvisteis en cuenta mi enseñanza de amor y fraterno de la hora actual. ¿Sabéis la dicha inefable que esta visión me ha producido? Esto me fue dado, dice el Señor, a través de la oración. Entonces, ¿valoráis ahora el poder supremo de la oración cuando ella sube del alma a la divinidad y la divinidad se desborda de amor y de luz sobre el alma encarnada que reclama con ansia infinita esta sublime comunión? ¿Queréis una dicha mayor? Os he visto entrar en mi reino con todo el caudal de merecimientos, progreso, facultades y poderes que habréis conquistado durante los siglos, que deben venir hasta el final de este siglo. Tomás, que era el más analítico, le dice: ¿por qué habéis dicho que ni una sola personalidad habíamos perdido? ¿Cómo lo podemos entender? Sencillo, Tomás, le dice. Ya os dije otra vez que el ego o yo superior, que es la verdadera alma, emanación de Dios, crea sus personalidades para realizar las existencias sucesivas mediante las cuales se engrandece y perfecciona. Y alguna vez podría suceder que alguna de estas personalidades se desvíe muy grandemente por una falta al amor. Y entonces el ego la aparta de sí como un buen jardinero corta de un árbol las ramas estériles y dañinas. Eso fue lo que les quiso decir en aquella parábola de la higuera estéril que era cortada y arrojada al fuego para convertirla en cenizas. Les dice que el yo superior o alma, emanación divina, sufre angustias de muerte cuando su yo inferior le es rebelde y se enreda en los planos físicos con toda suerte de crímenes en contra de sus semejantes. De esta forma, alguna vez en que hayan cometido alguna injusticia contra algún hermano, han sentido una inmensa tristeza. Esa tristeza es el remordimiento y es el clamor interno de vuestro yo superior que os hace sentir su descontento por la falta cometida. ¿Habéis comprendido entonces? Y todos le dicen: sí, maestro, muy claramente, te hemos comprendido. De esta manera, hermanos, muy agradecida, terminamos el capítulo 111 del libro de Arpas Eternas, Los secretos del Padre. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.